Padre, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra. Y te ruego, Señor, de que tu Santo Espíritu se manifieste una vez más. Gracias por el tiempo de alabanza y ahora te rogamos que te manifiestes en el tiempo de tu palabra, de la enseñanza de tu palabra. Señor, que tu palabra nos refresque, que tu palabra, Señor, sea ungida por tu Espíritu Santo y fluya para ministrar a tu pueblo, a edificarlo, corregirlo, animarle. Señor, que trates con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad espiritual y a tu gracia y misericordia. Que nuestros corazones no se cierren, Señor, no se endurezcan, pero sean sensibles, Señor, porque tu gracia y tu misericordia es enorme y tú mereces, Señor, que vivamos para ti, no perdamos el tiempo que nos regalas, cuyo impacto es eterno, y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentar. Estamos estudiando la carta de Pablo a los colosenses. Colosas era una ciudad que va a 100 millas al este de Éfeso. Pablo, en su tercer viaje misionero, estuvo como 3 años ministrando en Éfeso, entre el año 53 al 57, y cuando está en arresto domiciliario en Roma, entre el año 60 y 62, Pablo escribe 4 cartas carcelarias: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Entonces Colosenses es una de las cartas carcelarias que escribe Pablo, y le escribe a una iglesia que no fundó él. Pero cuando estuvo en Éfeso en el tercer viaje misionero, ahí llegaron algunos siervos de Asia, de toda la provincia de Asia, que fueron ministrados por Pablo, y después ellos llevaron el evangelio a sus ciudades. Y fue el caso de Filemón y de otras personas que estaban ahí, como Onésimos. Onésimos, bueno, era esclavo de Filemón y escapó, huyó y cae en Roma. Bueno, llega a Roma y ahí encuentra a Pablo y recibe el evangelio, y luego después Pablo lo envía a Filemón en Colosas. La iglesia se reunía en la casa de Filemón. Y tenemos también a Epafras. Epafras fue un siervo que recibe al Señor en Éfeso cuando Pablo está ahí, y luego lleva el evangelio a Colosas. De hecho, Pablo hace mención en la epístola a los Colosenses que ellos recibieron el evangelio a través de Epafras. Entonces hablamos sobre eso en la introducción y estudiamos los primeros 4 versículos. Hoy vamos a cubrir los primeros 8 versículos. Tengo que leer los primeros 4 porque son una introducción y tienen que ver. Vamos a leerlo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendiste la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Bueno, empezamos los primeros 4 versículos. Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo. Claro, iba a exponer las falsas doctrinas que estaban queriendo entrar en Colosas. Colosas era una ciudad que estaba en el Valle Licus, que estaba en el centro de una carretera que va de oriente a occidente, y por lo tanto había mucha influencia oriental y doctrinas que se estaban queriendo meter, legalismos, personas que decían de que el cuerpo físico era malo, que lo material era malo, y que por lo tanto había que tener un comportamiento austero y de disciplina exagerado para lograr acercarse a Dios. Otros decían, bueno, si el cuerpo es malo, pues de todas maneras pequemos porque la gracia de Dios cubre. Existía todo tipo de locura que estaba entrando en la iglesia. Algunos querían adorar ángeles, otros estaban negando la deidad de Cristo, y Pablo pues escribe para confrontar todos estos errores. Y Pablo habla de su autoridad. Él es apóstol de Jesucristo, no de una organización, es de Jesucristo, enviado por Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, vemos que hace mención de Timoteo, un siervo fiel que trabajó a la par de Pablo, un hijo espiritual de Pablo, y que Dios lo usa. Y escriben a los santos, todos aquellos que están apartados para el propósito de Dios, y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Los llama fieles. Pablo le llama santos porque están apartados para el propósito de Dios, son fieles, se mantienen
firmes en la palabra de Jesús, en la enseñanza de Jesús y confiando en la sangre de Jesús para su aprobación. Hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Gracias a vosotros. Necesitamos la gracia de Dios. Pablo invoca gracia, el favor inmerecido de Dios, y habla de la paz de Dios, la cual solo puede venir cuando experimentamos la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podemos experimentar su paz. Y Pablo dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Pablo ora por esta iglesia que él no fundó, pero tiene un corazón para ellos. Damos gracias a Dios. Vemos que está en cárcel. Es decir, en arresto domiciliario, no está en una cárcel físicamente, está en un arresto domiciliario esperando audiencia con el emperador. Le podían cortar la cabeza. Pero vemos que Pablo, estando en su circunstancia, tiene un corazón agradecido por lo que Dios está haciendo en otros. Y eso es interesante porque Pablo no estaba absorbido por sus circunstancias. Él entendía que sus circunstancias era un camino, era un método, era un sistema que Dios estaba usando para trabajar en él y a través de él glorificar su nombre y que otros conocieran al Señor. Entonces las circunstancias no derrotaban a Pablo. Pablo sabía que las circunstancias eran un instrumento que Dios usaba para glorificar a Cristo y para los propósitos de Dios. Y eso es bien importante. Entonces Pablo no perdía la perspectiva y podía tener un corazón agradecido no solo por lo que Dios hacía en él, sino por lo que Dios hacía en otros. ¿Por qué? Porque amaba a la iglesia. Y eso es importante. ¿Cuánto amamos a la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros agradecemos a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de otros? Esa es una vida realmente otrocéntrica, no una vida egocéntrica. A veces solo estamos pensando, Señor, me has bendecido, me diste casa, o me diste trabajo, o me diste un ministerio. Pero ¿cuándo agradecemos a Dios por lo que hace en la vida de otra persona? ¿Cuándo damos gracias a Dios por esas cosas? Ahí vemos el corazón nuestro, si estamos alineados en las cosas de Dios, si tenemos el corazón de Dios. Y Pablo da gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, no a cualquier Dios, no el Dios de los musulmanes, el Dios verdadero, el que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, orando sin cesar. A causa de la esperanza, bueno, al oír de vuestra fe, bueno, Pablo está agradecido al oír de la fe de los colosenses. ¿De la fe en quién? No es de tener fe por tener fe, es tener fe en Jesucristo. La fe en Cristo Jesús. Jesucristo es central, es la clave, es el centro, es la roca de la iglesia. Al oír de nuestra fe en Cristo Jesús, de vuestra fe y del amor que tenéis para todos los santos. Es decir, una fe viva produce amor hacia los demás. No amor solo a sí mismo. Algunos dicen, bueno, ¿cómo puedes amar a otros si no te amas a ti mismo? Todo el mundo se ama a sí mismo. Ese no es el problema es que no amamos a los demás. Estamos tan obsesionados por nosotros mismos que nos destruimos como un cáncer. Pero Cristo nos libera para que podamos amar a otras personas y así encontrar verdaderamente gozo. Porque el gozo está cuando nos entregamos a Dios y entregamos nuestras vidas al servicio de Dios. Cuando tratamos de buscar la vida la perdemos. Cuando la perdemos por servir a Cristo la ganamos y la recibimos. Y Dios nos bendice. Entonces vemos que Pablo habla de ese agradecimiento por la fe en Cristo que tenía la iglesia en Colosas y del amor que tenían ellos por todos los santos. Ahora mira lo que dice. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta vosotros. Entonces Pablo dice, la fe que ustedes tienen y el amor que tienen hacia los demás, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Esa fe que tenía la iglesia en Colosas y ese amor que tenía hacia los demás estaba alimentado por una esperanza viva. La esperanza de un futuro glorioso fortalece nuestra fe. Sin esperanza no podemos caminar la vida cristiana. Nos sostiene mientras caminamos en un mundo de dificultades. Protege nuestro amor hacia los demás a pesar de la ingratitud, egoísmo y maldad que nos rodea y que a veces nos regresa al mundo. Y podemos saber que no es en vano, porque tenemos los ojos puestos no en este mundo, sino en el venidero. Sabemos de que la cuenta no se cierra en este mundo. El Señor nos va a remunerar en el futuro. Si nos pagaron mal, el Señor va a remunerarnos por haber hecho el bien, aunque aquí nos paguen mal. Entonces vemos acá el corazón de Pablo
y que nos enseña la importancia de la esperanza. Y la iglesia en Colosas tenía una esperanza, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Esa esperanza nos ayuda a perseverar en la fe y el amor hacia los demás. Santiago, capítulo 1, 12, versículo 12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es lo que te está probando tu fe ahorita? Tal vez problemas, tal vez bonanza. La bonanza económica te puede hacer perder. La crisis económica te puede hacer perder. ¿Qué tipo de prueba estás pasando? Las tentaciones te pueden perder. ¿Qué tipo de prueba estás pasando? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque tiene los ojos puestos en el futuro. Ahora, esa esperanza es obra del Espíritu Santo. De Romanos 15:13. Pablo dice: el Dios de esperanza os llene de gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. El Dios de esperanza os llene de paz en el creer, de gozo y paz. Puedes tener gozo y puedes tener paz si tienes fe, porque esa fe abre las puertas para que Dios te llene de esperanza. La esperanza que viene por el Espíritu Santo. El Dios de la esperanza os llene de gozo y paz en el creer. Tienes que alimentar tu fe con la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a alimentar la fe. Y con esa fe el Espíritu Santo va a ir alimentándote de esperanza. El Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No es una esperanza natural, es sobrenatural. Y nos la llena el Espíritu Santo. Esa esperanza no desilusiona. Los diputados desilusionan, los presidentes desilusionan, pero la esperanza de Jesús no desilusiona. Vamos a Romanos capítulo 5 y vamos a ver por qué es importante. Porque esa esperanza es importante, porque no desilusiona, y esa esperanza te va a ayudar a perseverar en tu camino. Ve a Romanos capítulo 5. Pablo dice: habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados ¿por qué? Por la fe. ¿Sabes qué quiere decir? Que eres declarado justo no por tus obras. Y eso para mí es una gran bendición, porque nunca mis obras son completas. Y nunca hago todo lo que debo de hacer y de la manera que debo de hacerla. Y muchas veces hago lo que no debo de hacer, menos que antes, pero todavía hago. Y no de la manera. Entonces, Dios me libra, habiendo sido justificados por la fe, declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sabes qué quiere decir paz para con Dios? Que Dios no me mira para juzgarme, no me mira como a alguien que le debe algo, me mira como un padre con amor, y que yo puedo tener esa certeza que cuando estoy en la presencia de Dios, Él me ama. No me está mirando con ira, porque he hecho paz con Él a través de Jesucristo. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Hemos obtenido entrada, eso ya es un hecho, ya hemos entrado por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué es esta gracia? Todas las bendiciones y las promesas de Dios que no merecemos. Nadie de nosotros merece entrada al reino de los cielos. Nadie de nosotros merece el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Porque nosotros conocemos un poco de cómo somos, pero Dios nos conoce más. Y el Espíritu Santo habita con nosotros pacientemente, guiándonos, trayendo convicción, trayendo ánimo, esperanza, a pesar de ser lo que somos. Eso es amor. Y eso es esperanza. Entonces hemos obtenido entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice Pablo. Nos gloriamos, nos jactamos, nos regocijamos en la esperanza de la gloria a la que iremos, de la gloria que tendremos. Brillaremos como las estrellas en el firmamento, tendremos un cuerpo resucitado, iremos a una morada celestial, a mansiones celestiales, gloriosas. Esa es la gloria, la grandeza de Dios que nos da todas esas cosas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones.
O sea que el cristiano no tiene razón de estar deprimido. Nos gloriamos en las tribulaciones porque las tribulaciones producen paciencia, y la palabra paciencia ahí realmente es perseverancia. Es como el que está haciendo pesas, que estás haciendo pesas y vas adquiriendo mayor resistencia, de manera que puedes levantar un peso mayor. Y entonces las tribulaciones producen esa perseverancia que te ayuda a ser más fuerte para lograr mayores victorias para el reino de los cielos. Entre más grande es la prueba, quiere decir que Dios te está usando para mayores oportunidades y un llamamiento muy grande. Mira lo que pasó con Johnny Erickson Tada. Se tiró de un clavado y quedó cuadraplégica. Una gran prueba, y mira cómo Dios la está usando. Claro, tiene limitaciones físicas, pero la perspectiva es eterna. Mira la perspectiva eterna y todo lo que Dios está haciendo en la vida de ella y a través de ella. Esa mujer va a tener un cuerpo glorificado y va a tener una gran remuneración en el reino de los cielos. Entonces entendamos que la tribulación produce paciencia si nosotros creemos. Y la paciencia, carácter probado, y ahí la palabra quiere decir una prueba. Somos probados, en otras palabras, la prueba de que somos miembros del cuerpo de Cristo, que pertenecemos al Señor. Y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado, esperanza. En medio de la prueba, Dios sobrenaturalmente nos llena de esperanza. Y la esperanza, dice, no desilusiona. Es decir, no es una esperanza vacía como la de muchos políticos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No la ira de Dios, no el juicio de Dios. Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Éramos débiles para hacer el bien y Cristo murió por nosotros. A duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, siendo personas egoístas, mentirosas, infieles, Cristo murió por nosotros. No para que sigamos siendo eso, para rescatarnos. Y si reconocemos nuestra condición y clamamos, Él entra para irnos transformando. Pero desde el momento que Él entra, nos recibe como un hijo, el Padre. Y nos acepta con amor. ¿No es eso algo grandioso? Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de nosotros. Hemos sido justificados con su sangre. Y luego dice, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su ira. Cuando éramos enemigos, cuando estábamos pecando y no habíamos hecho paz con Dios, cuando vivíamos en nuestra religión vacía, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y si nosotros hemos venido a Él, si cuando éramos enemigos Él dio a su Hijo por nosotros, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos, Jesucristo va a interceder por nosotros? Si le pertenecemos a Él. Ya no como enemigos de Dios, sino como sus hijos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, todo esto es muy importante. Es muy importante y le di el énfasis que nos da Romanos 5, porque podemos entender que hay una esperanza que no desilusiona. Tenemos esperanza. Esa esperanza no está en nuestra rectitud, está en lo que hizo Jesús en la cruz. Y eso nos da esperanza. Eso nos fortalece. Eso nos anima. Porque si yo veo a un Dios que me va a juzgar con su rectitud, que me perdona para que venga a Él, y una vez vengo a Él me va a juzgar con su rectitud, no tendría nada de esperanza. Nada de esperanza. Pero Él tiene compasión. Y la iglesia en Colosas entendía esto, y esto alimentaba la fe de los colosenses y hacía que fluyera amor, porque se sentían agradecidos con Dios. Y de un corazón agradecido que ha recibido amor,
fluye amor. Tú no puedes dar lo que no has recibido. Pero cuando conoces el amor de Dios, lo compartes. Ahora, observa que esa esperanza es futura. Porque dice Pablo, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Esto va en contra del evangelio de prosperidad, donde se predica mucho la prosperidad hoy en día. Hablaba con un hermano en Cuba que está pasando por una enfermedad muy seria. Y me contaba cómo había llegado a la casa de él a alguien que le decía, tú estás enfermo porque no tienes fe. Y es un hombre que Dios ha rescatado del pecado. Y es un hombre que está siendo usado por Dios poderosamente, pero que está pasando una enfermedad y una situación bien difícil. Toda esa familia ha pasado crisis tras crisis, y viene este cristiano a su casa, como los amigos de Job, a decirle, tú estás así porque no tienes fe. Le dije, ¿sabes qué? Tú tienes más fe que la de él, porque tu fe te sostiene en medio de la enfermedad, la fe de él no lo sostiene en medio de la enfermedad. La fe de él solo es buena cuando tienes prosperidad. Esa fe no sirve. Esa fe no sirve. La fe verdadera te sostiene en altos y bajos, en montañas y en valles. Y vemos acá la importancia de entender de que este evangelio de prosperidad es un engaño, de que simplemente declara y Dios te va a dar. Y si eres hijo del rey, porque andas en un Volkswagen, deberías de andar en un Tesla. Y hay gente que piensa así. Y si eres hijo del rey, no puedes permitir que te enfermes. ¿Y de qué te vas a morir? Te tienes que morir de alguna manera. Pablo dijo, en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Jesús, después de hablarle a los discípulos ese día que iba a morir, o sea, la noche antes, les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él le dijo, en mí tengáis paz. No es paz en tus circunstancias, porque el cristiano va a pasar por circunstancias difíciles. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo en 1 Corintios 15, 19 dijo, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Es decir, si estamos esperando prosperidad como garantía, Dios te la puede dar. Pero si tú lo que quieres es vivir con millones de dólares y esperas que eso es lo que te dé el evangelio, Dios no promete eso. Si tú estás esperando una vida sin enfermedades en este mundo, Dios no promete eso. Dios puede sanarte. Dios puede prosperarte económicamente. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, no nuestros caprichos y lujos. Y Dios puede permitir situaciones difíciles para glorificar su nombre y bendecirte eternamente. A través de la remuneración que tú recibas por tu fe, que es más preciosa que el oro que se prueba con fuego y perece. Entonces Pablo dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio. La esperanza de la cual oísteis antes. Es necesario oír el mensaje de esperanza para tener esperanza. Tú no puedes tener esperanza si nadie te menciona que hay un mensaje de esperanza. Y si nadie te lo menciona. Los políticos de este mundo están llenos de promesas falsas. Unas desde el principio saben que no las van a cumplir, pero te las dicen para ganar votos y lograr poder y prestigio y fama. Y otros, aunque desean cumplirlas, no las pueden cumplir. No tienen el poder para llevarlas a cabo. En el Señor tenemos esperanza. En Romanos 10, 11 al 15. Y es una esperanza verdadera. Leemos que la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Jamás será avergonzado. El que cree en Él, todo el que cree en Él jamás será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, no hay distinción entre el religioso y el secular. Pues el Señor, el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todo el que le invoque. Porque todo el que le invoque el nombre del Señor será salvo. Salvo del infierno, salvo de alguna situación,
que estás afrontando y Dios puede sacarte de esa situación o trabajar en tu vida en esa situación porque tiene un propósito mayor. Pero te dará la victoria, abundando en riquezas para todos los que le invoquen, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice Pablo, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán de aquel sin alguien que les predique? ¿Y cómo les predicarán si no son enviados? Tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Sabes qué? Tus pies pueden ser hermosos. Anuncia el evangelio del bien. ¿Por qué? Epafras era un hombre que llegó a Éfeso y encontró a Pablo. Y Pablo le ayudó a encontrar a Jesús. Y Epafras dijo, en Colosas, a 160 kilómetros de aquí, mi gente no ha oído hablar de Jesús. Y Epafras fue a Colosas y compartió el evangelio. Toda esa gente se estaba yendo al infierno. Toda esa gente estaba perdida en sus pecados. Toda esa gente tenía una vida sin propósito o con un propósito equivocado. Y Epafras fue. Él no era pastor, Epafras no era apóstol, era un hombre que recibió el evangelio y dijo, yo quiero llevar las noticias a mi pueblo. Y llevó la noticia a Colosas para que conocieran la palabra del Señor. El evangelio es la palabra de verdad. Eso es lo que dice Colosenses, de la cual oíste antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta vosotros. El evangelio es buena noticia. La palabra evangelio viene del griego evangelion. Evangelion prácticamente es el griego castellanizado. Evangelion, evangelio. Evangelion viene de dos palabras, eu, que quiere decir bueno, y ángelos, que quiere decir mensajero, un ángel, alguien que proclama. Entonces el evangelio es la proclamación de las buenas noticias. ¿Sabes qué? Muchas iglesias se proclaman malas noticias. Se pasa hablando del juicio de Dios, de la ley de Dios. Si solo me predicas la ley de Dios, eso es mala noticia, porque nadie de nosotros la cumple. Es el evangelio de la gracia de Dios. Y ese evangelio hay que compartirlo. El evangelio de la gracia de Dios. Y lo dice Pablo en el versículo 6. La gracia de Dios en verdad. Mira que dice el evangelio que ha llegado hasta vosotros. Es decir, el evangelio llegó a ellos. El evangelio debe llegar a los lugares. La gente no sabe, la gente no va a venir a buscar el evangelio. El evangelio tiene que llegarle a uno. ¿Quién de nosotros dijo, yo quiero ser salvo y quiero conocer el evangelio? Generalmente alguien llevó el evangelio a nosotros cuando no lo estábamos buscando. Alguien lo llevó. Alguien llegó a nuestra casa. Alguien llegó a nuestro trabajo. Alguien vino de otro lugar. El evangelio nació en Israel. Nació en Pentecostés, la iglesia. Estaban reunidos en Jerusalén. Ese evangelio salió y ha llegado a todo el mundo. ¿Cómo llegó a Estados Unidos? ¿Fueron los indios a Jerusalén a buscar el evangelio? No. Hubo gente que trajo el evangelio a Estados Unidos. Hubo gente que ha llevado el evangelio a México. Hay gente que ha llevado el evangelio a El Salvador. Pero hay mucha gente en nuestros países que todavía no conocen la palabra del Señor. Y hay otros que han oído la palabra de Dios, pero no conocen el consejo completo de la Escritura. Y están siendo desviados con doctrinas falsas. Jesús dijo, id, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en el cielo y la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Ir y hacer discípulos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en mi casa los domingos? Tenemos un grupo como de 26 personas. Estamos siendo discipulados. ¿Y qué estamos haciendo aquí en la iglesia? Estamos enseñando la palabra. Pero el discipulado implica más que enseñar la palabra. Implica interacción. Y a veces desde el púlpito pues no puedo tener una interacción personal. Pero en las interacciones personales con el liderazgo y con las personas que trabajan conmigo, hay suficiente interacción para ir discipulando, y en la clase de discipulado hay interacción, y en la interacción personal que tenga contigo es una manera de ir discipulando, y tú puedes ser instrumento de Dios para discipular a otros. En tu casa, discipular a tu esposa, discipular a tus hijos, discipular a otros en el Evangelio, en el lugar de trabajo, en las amistades. Mira lo que dice la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta vosotros. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad. La palabra de Dios, la palabra de verdad del Evangelio está dando fruto, dice Pablo, constantemente y creciendo. Una semilla estéril, o sea, de plástico no da fruto. Es una semilla que tiene vida la que da fruto, que tiene células vivas, que da fruto. Y la palabra de Dios está viva y da fruto. El libro de Hebreos la relaciona con una espada. Y dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es eficaz. No tus pensamientos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, al exponer nuestro corazón, revela nuestro corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al desnudo y descubierta ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra de Dios, Dios la envía con un propósito y revela lo que hay en nuestro corazón. Vamos a Marcos, capítulo 5. A veces la persona dice, ¿qué voy a decir? ¿Y cómo voy a convencer a esta persona? La palabra de Dios es la que hace la obra por el poder del Espíritu Santo. Olvídate de ti, conoce la palabra de Dios, comparte la palabra de Dios, que esa es la que produce fruto. Y no hay excusa para que no la conozcas. Aquí la estudiamos todos los domingos y la estudiamos los miércoles. Y tienes una Biblia, y si no la tienes te la vendemos, y si no tienes dinero para comprarla te la regalamos. Pero en Marcos capítulo 5 leemos en el versículo 26 que Jesús decía, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Qué hizo el hombre? Solo la sembró. Y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no sabe. Mucho menos en esos días no había nada de genética. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Tú conoces la palabra de Dios. Compártela. No seas incrédulo. Compártela con tu vecino. Di una frase, di una palabra. Pero no palabras tuyas, la palabra de Dios. Di alguna frase de la palabra de Dios, algo de la Escritura. Y esa palabra, esa semilla va a brotar y va a dar fruto. También decía el Señor, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, está haciendo referencia a las semillas y las de hortaliza que usaban en esos días.
Sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden andar bajo su sombra, anidar bajo su sombra. Es decir, tú siembras la palabra del Señor y esa palabra va a producir un árbol enorme. Estoy hablando espiritualmente, donde habrán personas que van a hallar refugio, van a hallar sombra en medio del desierto de la vida. Van a hallar un lugar verde a donde recostar su espalda y sentarse y probar de los frutos del árbol del reino de los cielos. Frutos del Espíritu. Es la obra del Espíritu. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla, sembrar la palabra de Dios. Mira lo que dice. Así como todo el mundo está dando fruto y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad. Entonces vemos que la palabra de Dios está dando fruto en todo el mundo. Está hablando en todo el mundo del Imperio Romano, no está hablando del Imperio Maya o el Imperio Inca, pero el imperio conocido en ese tiempo para Pablo, que era el Imperio Romano. Pablo había predicado en Éfeso y mucha gente que pasaba por Éfeso vivía en Asia y había llevado el Evangelio a toda Asia. El Evangelio había llegado a Roma. Pablo había llevado el Evangelio a la provincia de Galacia. El Evangelio estaba en Jerusalén. Había llegado por todo el mundo. El mensaje es el mismo para todo el mundo. La cultura puede ser distinta, el idioma puede ser distinto, pero la palabra de Dios no cambia. El mensaje no debe cambiar. Si lo cambias no sirve. No puedes cambiarlo. Claro, puede cambiar el método de transmisión, puedes usar internet, puedes usar la televisión, puedes usar radio, puedes usar Facebook, puedes usar WhatsApp, puedes hacerlo en persona, puedes hacerlo en un parque usando un amplificador, o usar drama, usar arte, usar música, usar boletines, usar tratados, pero el mensaje debe ser el mismo, el contenido. El mismo mensaje es efectivo en cualquier lugar de la tierra. Todos los hombres compartimos la misma condición perdida, la misma naturaleza pecadora. Todos nacemos en oscuridad y necesitamos salvación y un Salvador. Todos, en cualquier parte del mundo. El Evangelio es efectivo en todas partes del mundo. La condición perdida del hombre es universal y la respuesta es la misma, es Cristo. La misma respuesta. Mira lo que dice, así como todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio produce fruto al oír y comprender. En Mateo tenemos la parábola del sembrador, donde el Señor dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y cierta semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra semilla cayó en pedregales, y rápido brotó porque había poca tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz profunda, y se secó. Otra cayó entre espinos, y crecieron los espinos y ahogaron la semilla cuando creció, y no dio fruto. Y otra cayó en tierra buena, y dio 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, el que tiene oídos que oiga. Y Jesús le explicó la parábola a los suyos. Les dijo, el sembrador es el Señor que siembra la semilla, la palabra de Dios. Y cuando alguien oye la palabra del Señor y no la entiende, esa es la semilla que cayó junto al camino, que los pájaros se la comieron. Es que el demonio, el maligno viene y roba la semilla, roba la palabra que ha sido sembrada en su corazón para que no la entienda. Tenemos que orar, porque aquí mismo está Satanás, está el Espíritu Santo, pero también el diablo. ¿Dónde estaba el diablo? ¿Dónde estaba Jesús predicando? Oponiéndose, trayendo problemas, robando la palabra. ¿A quién se le metió el diablo? A Judas. ¿No estaba a la par de Jesús Judas? Pero él dejó que Satanás entrara a su corazón. Tenemos que orar para que cuando se comparte la palabra, el diablo no se robe la semilla,
del corazón en donde se comparte la palabra. Tienes que orar para que la palabra que se comparta en tu casa, en tu vecindario, en la iglesia, no la robe el enemigo. Y aquella semilla que cayó junto a pedregales, en pedregales, y creció rápido, dijo el Señor, es aquel que recibe la palabra con gran entusiasmo. Yo he visto en la iglesia, desde que empezamos en el 96, no nosotros, el Señor abrió esta obra, podemos decir amén. Esta obra la levantó el Señor y la seguirá levantando. Y cuando empezó esta en una casa, yo he visto personas que han recibido la palabra con gran entusiasmo y después se han marchitado. Y digo al Señor, esto es la persona que recibe la palabra con gran entusiasmo, pero luego vienen las aflicciones y la persecución por causa de la palabra. Y tropiezan y caen. Es decir, escuchan la palabra y suena bonito, pero después dicen, no, pero ya no puedo seguir robando. Y ya mi estándar de vida, pues ya no puedo vivir en Newport Beach. Y no sé dónde voy a poder vivir ahora. Ya empiezan las aflicciones. O, este es aleluya, y tu familia te da la espalda. Y te marchitas y tropiezas y caes. Y aquella donde la semilla crece, pero crece entre espinos y los espinos la ahogan, es aquella persona que recibe la palabra del Señor, pero en el camino sus ojos se desvían por el engaño de las riquezas. No, ahora ya tengo al Señor, ya lo tengo todo arreglado, pero ahora yo quiero 3 trabajos, porque me quiero comprar un buen carro. Y si tengo que dejar de ir a la iglesia, pues dejo de ir a la iglesia. Y entonces sueltas al Señor. Y aquella que cayó en tierra buena es aquel que recibe la palabra con corazón bueno y noble. Y con su perseverancia produce fruto. Entonces la palabra de Dios produce fruto. Tenemos que orar para que Dios proteja a las personas y no robe Satanás esa palabra sembrada en el corazón. Y tenemos que orar para que el Señor nos lleve a tierras fértiles, estoy hablando espiritualmente, aquellos corazones que van a ser nobles y van a recibir la palabra de Dios y va a producir fruto, porque lo que queremos es fruto que persevere para vida eterna. Mira que habla de la gracia de Dios en verdad, desde el día que oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad. Hermanos, el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. Ve a Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. Pablo dice, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Vamos a tener vida eterna por la fe, pero una fe viva que reconoce lo que Dios ha hecho por nosotros, no puede ser estéril. Esa fe transforma. Es como una semilla que está viva y la entierras, esa produce fruto. Hay fruto. Pero si tú no muestras fruto, es que tú no has puesto tu fe en el Señor. Sí, yo creo que Jesús vive, también los demonios creen y tiemblan. Tienes que creer que su palabra es vida y que debemos obedecerle y que Él es realmente lo que necesitamos y que tiene poder para librarnos de las garras del pecado. Jeremías 32, 17. Señor Jehová, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Dios tiene poder. Y si tú vienes al Señor, Él te va a liberar de los tentáculos que te atrapan, te va a dar poder para vivir una vida abundante y va a haber fruto. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra esas cosas no hay ley. La ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Si quieres vivir bajo la ley, vas a tener que cumplirla toda.
y vas a ser miserable y vas a ser un hipócrita diciendo que la cumples cuando no la cumples. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. La promesa de Abraham y la promesa del Espíritu mediante la fe. Quiero darle una oportunidad a aquella persona que pueda estar con nosotros, que quiera recibir al Señor. Y sí te invito a que lo hagas. Ora conmigo para recibir al Señor. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Y también si nos ves por internet, por Facebook, o en el futuro, puedes recibir al Señor a donde estés. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te ruego que entres a mi vida. Creo que la sangre derramada por ti en la cruz paga por todas mis iniquidades. Te doy gracias, Señor. Creo en ti, sé que vives y quiero que reines en mi corazón. En nombre de Jesús. Amén.